Muy buenas amigos, bienvenidos al canal. Fijaos qué consola retro monté para unos amigos que me la encargaron. Utilicé fundamentalmente la Raspberry Pi 3B Plus y una Mega Pi Case con botón reset y apagado por software. Una función muy interesante. Quédate porque explicaré cómo funciona. La consola es capaz de emular juegos de prácticamente todos los sistemas desde el año 2000 para atrás. Como veis, tiene una interesante colección, aunque no quiero entrar en detalle de los juegos. Hay muchos medios donde conseguirlos. Comenzamos el unboxing. Hay diferentes cajas y yo empecé pues con la más tocha. Hice un pedido a PC Componentes con algunas de las piezas que utilicé. Estas fueron quizás las más importantes del proyecto, aunque en realidad todo es importante. Venían muy bien protegidas, lo suficiente como para usar la caja de balón de fútbol si fuera necesario. Tenemos la placa Raspberry Pi 3B Plus que lleva Wi-Fi y Bluetooth 100% original, el cerebro del sistema. La fuente de alimentación oficial, recomendada, Esto es mucho mejor que los cargadores de móvil y los apaños que luego arruinan la experiencia. Una piruleta, con una pinta genial, gracias PC Componentes. Y finalmente, la memoria microSD de 32 GB Samsung, para instalar el sistema con los juegos. Además, aquí tengo 3 paquetes más. Estos dos sobres, en uno de ellos pues van los disipadores para refrigerar los chips de la placa. Y este tan grande, aquí podría parecer que tenemos algo interesante. Pero como veréis, pues iba un ventilador Pi-Fan de 5 voltios. Ahora la cosa se ponía interesante, porque me dispuse a sacar la Mega Pi Case, que es la carcasa donde vamos a montar la consola dentro. Esta venía en una caja con un diseño retro muy chulo, unas instrucciones muy claras y muy concisas que se agradecen y que ahora veréis que las hemos usado sin ningún problema. Además, iba muy bien embalada y protegida, lo suficiente que llegó sin un solo rasguño, aunque la caja sí que llevaba algún buen porrazo. Y la verdad que la calidad y el tacto del plástico es increíble. Para lo que costaba yo esperaba algo más de plastiquillo típico de tienda china. Al abrirla dentro llevaba un destornillador o desarmador de muy buena calidad. Y todos los tornillos necesarios para el montaje. Bien, como dije al principio, usé la placa Raspberry Pi 3 Model B Plus, que en el momento en el que compré el material era la mejor. Ahora acaba de salir la 4, pero da igual, porque no sería compatible con esta caja. Aquí veis que es bastante bonita y potente, aunque no se va a ver una vez instalada dentro. Y un montón de papel, pues lo entregaré con la consola por si lo quieren curiosear. El primer paso que di fue instalar el ventilador, nada más que tuve que meterlo a presión y ahora hice una comprobación muy importante. Que el disipador cupiese en el hueco que queda entre la placa y el ventilador, cosa que no era así. Decidí por lo tanto lijar un poco el disipador. Y mucho cuidado con el polvillo metálico, que si se os mete en la placa... De esta manera, pues ya debía tranquilamente entrar sin rozar. Ahora solo tenía que limpiar el recubrimiento de la CPU y pegar encima las aletas de disipación. Instalé otro en la controladora de red cableada y muy importante, no se puede poner disipador en el chip de energía, porque luego no cabe en la caja. Como veréis, destornillé la placa de circuito impreso que viene con la carcasa, para poder montar el cableado con mayor comodidad y sin retorcer mucho los cables. Conecté la cabecera de los pines y me cercioré que quedara firme. Según el manual, solo hay que poner los dos tornillos del centro, y eso hice. Luego conecté el ventilador y metí los conectores USB de los extensores. Volví a colocar la placa como estaba, bien firme. La fuente de alimentación tenéis que buscar la clavija de vuestro país
En mi caso necesitaba la clavija de España, que ya venía montada la inglesa y que a mí no me sirve porque no cabe en mis enchufes. Soporta los voltajes y frecuencias de los diferentes países sin ningún tipo de problema, aunque siempre es recomendable leer antes la pegatina. Ahora comprobamos que funciona. Con el selector en el modo apagado-encendido forzoso, el botón funciona como un interruptor normal, que corta o activa la alimentación. Pero en el modo apagado seguro o por software, cuando ponemos on, se enciende mediante una señal de encendido, pero al poner off se manda una señal a la tarjeta para que se cierre y se apague bien. Bien, ya iba a cerrarla, así que puse el modo de apagado por software y el interruptor lo puse en off. Después cuadré el selector de la carcasa a off para que encaje dentro del pulsador y comprobé que se deslizaba correctamente. Poner tornillo no tiene ningún tipo de interés audiovisual. Por curiosidad, os diré que uno de ellos estaba bajo la tapa que da acceso a los puertos USB y el puerto de red cableada. Me seguía impresionando el diseño, es muy bonito y la verdad que estoy muy contento con el resultado. Por detrás queda la salida de vídeo HDMI y el audio. En el lateral, pues la tapa con los USBs y el puerto de red clásico. Además, al otro lado está el compartimento para la tarjeta SD. Hablando de la SD, creo que llegó el momento de desprecintarla. El envoltorio estaba duro o las tijeras puede que no fueran las mejores, pero bueno, el caso es que pudimos con él. Me dispuse a meterla en el lector y con Win32 Disk Imager grabar la imagen de una colección de juegos. Pero me equivoqué. Me bajé una imagen no compatible con la 3B Plus. Al final me enfadé tanto que lo hice en un PC con Linux usando el comando dd que te graba cualquier imagen de disco en el disco que tú le ordenes. Llevo unos 20 minutos. La prueba final estaba cerca. ¿Funcionará esta vez? ¿Sí? ¿No? ¡Ahí está! ¡Cargó! Pero ahora había un problema. Me había retrasado muchísimo con el tema de las imágenes no compatibles, ya que descargarlas era esperar a descargar 32 GB sin una conexión decente. Finalmente me di cuenta que habían hecho el script para ejecutarse en Python 3 con funciones de Python 2 obsoletas en el 3. Así que lo modifiqué para que corriera en Python normal. Y ya después de perder un rato el tiempo, pues pude decir que sí. ¡Por fin funciona! Ahora ya tocaba empaquetar de nuevo la consola, los mandos de Super NES, plástico protector, la fuente de alimentación, la consola, las cajas vacías, más plástico protector y bueno, la piruleta de PC componentes y todo ello muy bien cerrado. Y ahora, antes de cerrar tú este vídeo, quiero decirte un par de cosas. La primera es que si te ha gustado, por favor, dale al botón de like. Y si quieres seguir disfrutando de mis vídeos, no olvides suscribirte al canal. Para más información, lee la descripción.
y no te olvides de comentar o compartir el vídeo con tus amigos. Esto ha sido todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un fuerte abrazo a todos!